Hola, vamos a dar una repasada hoy a lo que son las variables de template dentro de Modex. Pero básicamente entendamos para qué utilizamos esto. Por ejemplo, acá tenemos una plantilla, como podríamos descargarla. Sin embargo, pues estas plantillas básicamente son estáticas. Es decir, si quisiéramos modificar, si quisiéramos modificar las opciones que aparecen acá, los iconos, básicamente deberíamos remitirnos al HTML para hacer estos cambios. Acá acabo de abrir las herramientas de desarrollador. Estas las podemos abrir bien sea utilizando el comando Control Shift I o ingresando por acá. Herramientas para desarrollador. Y una vez abierto esto, ya podríamos inspeccionar el HTML. Entonces ahorita vamos a entender, por ejemplo, cómo podemos hacer que esta imagen de acá, al igual que el link al que nos lleva, pudiera ser editable. Entonces cuando vayamos a hacer esta tarea, siempre lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestro HTML original. Para eso podemos utilizar las herramientas de desarrollo acá o podríamos hacerlo directamente sobre la plantilla. En este caso voy a hacerlo acá primero para que identifiquemos las partes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso podemos seleccionar este botón, le damos clic donde está la imagen para que nos lleve exactamente al sitio donde está el código de esta sección. Si te das cuenta, si nos paramos acá, entonces él nos selecciona lo que tenemos acá a la izquierda. El siguiente paso que es importante es seleccionar cuáles son los elementos que queremos poder editar. En este caso no queremos editar toda la estructura del HTML, sencillamente queremos hacer que sea muy fácil cambiar la imagen y cambiar el link al que nos lleva. Para ese caso entonces identificamos y hagamos de hecho este ejemplo. Copiemos esto de acá. Desde editar como HTML, abrirlo así y lo vamos a abrir en un editor de texto. Listo, para entenderlo un poco mejor. Organizar el formato. Entonces en este caso las partes que queremos poder editar fácilmente va a ser la dirección a la que queremos que nos lleve y la ruta de la imagen donde queremos la imagen que queremos presentar, perdón. Entonces vamos en este caso a buscar esta sección dentro de la plantilla. Para este ya fue un elemento que ya procesamos, entonces vamos a ver cómo se ve al final. Vamos a poner este en pantalla completa. Listo, y vamos a poner el texto que habíamos copiado. Entonces, si nos fijamos, básicamente la sección que teníamos original corresponde a esta de acá. Y la sección que tenemos después de hacer la modificación es esta sección de acá. Vamos a ponerle un salto de línea acá para que sea más claro. Y con eso podemos entender mejor cómo funciona y cuál fue el cambio que hicimos. Entonces ya si lo vemos uno al lado del otro, si te fijas, lo que se modificó fue, pusimos dentro de este texto este tag de acá, que estos tags básicamente corresponden a los template variables, a las variables de template que creamos dentro de Modex. ¿Listo? Entonces acá por ejemplo tenemos estas dos variables de template. En Modex podemos tener dos tipos de variables de template, entonces vamos directamente a esa parte. Entonces acá dentro de la lista de elementos tenemos de igual forma esta que son los template variables. Entonces vamos a buscar primero este que se llama link icono superior izquierda. ¿Listo? Vamos acá y ese está dentro de la sección de header. Entonces acá está nuestro link icono superior izquierda, que básicamente es un template variable que habíamos creado previamente para poder editar ese icono. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Abramos nuestra página, que cuando estemos en nuestro sitio y vayamos a la opción de template variables, vamos a tener este campo que es el icono superior izquierda, donde básicamente vamos a poder seleccionar la imagen que querramos. ¿Listo? Entonces recapitulemos acá rápidamente. Tenemos nuestro chunk, correcto, donde llamamos a nuestro template variable. ¿Listo?
y nuestro template variable es básicamente el que tenemos configurado acá, que lo estamos viendo acá en nuestra lista de nuestros template variables, donde configuramos siempre un nombre, un tipo de entrada, llámese texto, llámese lo que sea que queramos llamarle, un valor por defecto, y básicamente eso es lo que necesitamos para configurar una variable de template completamente básico. ¿Listo? De esa forma, pues nos permite que cuando estamos editando nuestro sitio, pues podemos ir y cargar nuevas imágenes, seleccionar diferente o modificar los textos. Esta técnica nos funciona muy bien cuando son en general valores que aparecen una vez. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen con un link, acá tenemos otra sección que va a un icono con unos textos. Esto te recomiendo pues también revises cómo se construyeron, cómo es la correspondencia de los variables de template y cómo quedó en el HTML. Es decir, básicamente esto que está acá. Por ejemplo, mira, acá está primer icono y primer texto, que eso básicamente corresponde a estos de acá. ¿Listo? Por otro lado, tenemos los casos donde tenemos listas. Entonces, si te fijas acá desde el principio sabemos que era una y una sola imagen, y luego dos secciones, una con un icono y texto, otro icono y texto, y luego otra imagen. Pero en el caso de un menú, o por ejemplo acá que tenemos esta lista de redes sociales, ahí cambia un poco porque no sabemos desde el principio cuántos vamos a necesitar. Entonces es importante que desde un principio tengamos la oportunidad de construir la cantidad de elementos que querramos. Entonces en ese caso es donde aparece el elemento llamado migex. Vamos acá, para abrir este editor vamos a nuestro home, vamos a extra y abrimos migex. Acá lo voy a abrir en una nueva dirección. Entonces el migex, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite configurar precisamente listas de elementos. Entonces, por ejemplo, vamos acá a nuestro recurso, listo, vamos a ejemplo Luis, y vamos a ver nuestro menú principal. Entonces, si te fijas, es muy diferente esto que tenemos acá a lo que tenemos acá. Aquí básicamente tenemos un template variable que tiene solamente un valor al que le vamos a poner que es un texto o una imagen. En cambio, cuando vamos acá, ya nos mira que tenemos esta nueva opción, que es esta de agregar elemento. Entonces, ya en agregar elemento es la parte que nos permite agregar diferentes listas de elementos donde podemos configurar lo que querramos, imágenes, lo que sea que necesitemos, pero bajo el concepto de una lista. Entonces, por ejemplo, vamos al menú y acá tenemos que hacer el mismo ejercicio de reconocer cuáles son los campos que necesitamos. Este básicamente es el primer paso, donde tenemos una lista y tenemos que reconocer cuáles son los valores que vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, acá sabemos que este menú básicamente tenemos una lista, este elemento UL de acá quiere decir básicamente que vamos a tener una lista, y luego tenemos estos LI que quiere decir list item, que es ítem de lista, y cada uno de estos son los que se repiten. Entonces acá es cuando entramos a hacer la tarea de identificar qué es el elemento que tenemos que hacer editable. Entonces acá, por ejemplo, podemos identificar que cada uno de estos son relativamente comunes, donde lo que realmente cambia es uno, la dirección, el href, que básicamente es a la ruta a donde nos va a llevar cuando le demos clic a esto, y la otra cosa que cambia es el texto como tal que aparece. Por ejemplo, acá aparece home, about, tipografía. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para eso? Básicamente configuramos un migex que nos pueda contener esa información. Entonces vamos a tener un migex que es nuestro menú principal. Listo. Luego en el segundo campo aparecen los form tabs. Los form tabs básicamente se refiere a la lista de elementos que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, en este caso la lista de menú, o en el swiper la lista de elementos donde tenemos una imagen y dos textos y un botón, o al final, por ejemplo, la lista para redes sociales que vamos a tener. ¿Listo? Entonces sigamos entendiendo este. Entonces tenemos nuestro form tabs, vamos a tener un ítem que es nuestro menú ítem Suezca, listo, y dentro de este podemos tener todos los campos que queramos. Acá podríamos agregar otros si quisiéramos, pero básicamente fíjate que hay una relación entre esto, mira que aparece texto y link,
y cuando vamos acá me aparece texto y link, si te fijas. Entonces ahí es donde configuramos cuáles son los valores que queremos poder manejar. ¿Listo? ¿Qué es el otro elemento importante que hay acá? Este ya lo podemos cerrar. Las columnas. Las columnas básicamente es lo que nos sale en el listado. Para ver, por ejemplo, acá tenemos texto, si te fijas, y acá tenemos texto. Eso quiere decir que en este listado ese es el campo que nos va a aparecer para poder saber cuáles son los campos que tenemos y los que tenemos que editar. ¿Listo? Adicionalmente es importante que sepas que acá mismo podemos cambiar el orden de esto si quieres. Sencillamente seleccionarlo y arrastrarlo y asimismo va a cambiar el orden en el que aparece en nuestra página. ¿Listo? Una vez tenemos configurado esto, este migex que tenemos acá, bueno, una cosa antes que se me olvide, es importante que en todos los migex que crees le pongas este paquete Suezca Online y eso es indispensable. De todas formas, ahorita hacemos el ejercicio de crear un migex para las redes sociales para que ya te quede claro cómo funciona el tema. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tuvimos nuestro migex acá que se llama menú principal. Entonces luego tenemos que crear otro template variable que se llame exactamente, no tiene que ser exactamente igual, pero que nos permita asociar fácilmente que una cosa se relaciona con otra. Vamos acá menú principal Suezca. Entonces, ¿qué puntos hay acá importantes? Uno, el nombre, listo. La categoría, ahorita igual hacemos el ejercicio de crear una categoría nueva, hacemos el ejercicio completo en el de redes sociales. Luego tenemos las opciones de input, correcto. Entonces acá como estamos haciendo es con un migex, vamos a seleccionar el tipo migex, listo. Y lo otro que es súper importante acá es de a dónde viene la configuración, que esta configuración básicamente corresponde. Perdón. Di clic donde no era. Corresponde al nombre que tiene nuestro migex que queremos conectar y al nombre del paquete. Listo, si te fijas, menú principal, Suezca Online, menú principal, listo. Y finalmente, y pues muy importante para que nos aparezca, que en Template Access aparezca seleccionado dentro de Suezca Template. Listo. Entonces a continuación vamos a hacer un ejemplo como tal. Entonces vamos a básicamente crear un migex nuevo para que podamos administrar nuestras redes sociales, tanto los iconos como los links a los que nos van a llevar. ¿Listo? Entonces de nuevo abrimos nuestra herramienta de desarrollo para poder identificar en qué parte del HTML está eso. Buscamos donde aparecen, perdón, no están ahí, están por acá, y seleccionamos nuestro botoncito, que es el que nos permite seleccionar elementos de la página, y nos vamos a parar en la lista. ¿Listo? Entonces, si te fijas, es algo bastante análogo. Estos son elementos de estructura HTML, recuerda UL, se refiere a una lista, y de ahí básicamente tenemos unos list items, unos elementos de lista, donde tenemos, si te fijas, en cada uno de los anchors que está corresponde a elementos que nos generan links a otras páginas, otras secciones de nuestra misma página. Entonces, si te fijas, acá tenemos una serie de elementos donde el A y parte del class son comunes, pero en cada uno lo que nos cambia es uno, el icono que tenemos, listo, y dos, la dirección a donde tenemos que irnos. Entonces vamos a copiarnos este para tenerlo de referencia. Listo. Recordemos acá una cosa súper importante. Entonces vamos a volver un momento a nuestro chunk del encabezado. Esa pantalla completa. Es importante recordar que esta sintaxis se refiere a cuando creamos un template variable sencillo, es decir, cuando solamente tiene un valor.
Sin embargo, cuando vamos a hacer una lista, utilizamos otra notación diferente que corresponde a esta de acá. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es ubicar el código donde están las redes sociales. Acá pues lo vemos súper clarito, está aquí. Finalmente este corresponde a este mismo código que teníamos acá. Te fijas, tenemos un UL con Corporate List Social y una serie de lists adentro. Entonces ya acá identificamos cuál es el elemento que queremos volver editable, porque ya no queremos que esto esté quemado en el HTML, sino que ya podamos ir tranquilamente a nuestro recurso y sencillamente tener acá, por ejemplo, en template variables, dentro del menú principal, una nueva opción que debería llamarse redes sociales. Entonces es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Entonces una última vez vamos a volver acá y vamos a identificar lo que necesitamos. Básicamente vamos a estar necesitando para crear nuestra opción de redes sociales un campo de texto que es donde escribimos cuál es el nombre del icono que vamos a utilizar. Ya ahorita te muestro donde puedes ver todos los iconos que tenemos, y otro campo de texto a donde es la ruta donde queremos que nos lleve cuando le demos clic a eso. Básicamente cuando le demos clic a cada uno de estos, a donde debería estarnos llevando. ¿Listo? Entonces, primer paso que vamos a hacer es vamos a construir nuestro migex. Entonces minimizamos este acá, vamos a dar la opción crear ítem y vamos a llamar esto, por ejemplo, redes sociales. ¿Listo? Luego vamos a ir a Form Tabs, agregar ítem. Vamos a llamar a este redes sociales ítem. Y como habíamos definido antes, entonces vamos a crear dos campos de texto. Uno que es un texto, uno que va a corresponder al icono, perdón, y otro que va a corresponder a la URL. Entonces vamos a campos, agregar, listo. En el nombre de campo, entonces vamos a poner uno es el texto. No, el texto no, pongámosle nombre red social y vamos a ir copiando estos valores porque los vamos a necesitar más tarde para reemplazarlos. ¿Listo? Red social, acá sí tenemos es que escribir el tipo. Recuerda que usualmente los elementos que vamos a tener, los tipos de variables que vamos a tener es text e image. Son básicamente los dos más importantes que utilizamos. Listo, entonces vamos a escoger texto, nombre red social y vamos a guardar y cerrar. Todavía entonces nos faltaría otro elemento para el icono de la red social. No, perdón, de hecho eso está mal y este debería llamarse icono red social. Corrijámoslo de una vez. Acá red social podemos dejar este icono red social, así es mucho más claro. Esto, guardar y cerrar. Y vamos a agregar otro ítem que va a ser la URL red social. Listo, y este igualmente va a ser un campo de texto en el espacio de input text type. Guardamos y cerramos y guardamos y cerramos. Siguiente paso, un momento que me faltó copiar el nombre del otro. Entonces uno se llamaba, no es nombre red social, sino icono red social. Y nuestro otro campo se llama URL red social. Y con eso los podemos utilizar ahorita más fácil. Salvamos y cerramos. Siguiente elemento que tenemos que editar, cuáles son las columnas. Recuerda que las columnas es básicamente lo que nos va a aparecer acá. Cuál es el texto o el elemento que nos va a aparecer en nuestra barra para saber qué hemos agregado. Entonces vamos a agregar un ítem. Vamos a volver a nuestro editor de texto y vamos a decirle, por ejemplo, que
que queremos que nos muestre es la URL. Entonces copiamos el campo tal que habla en la URL y header, siempre que lo vea, recuerda que corresponde al texto que va a aparecer con el que vamos a poder leerlo. Entonces pongámoslo acá, URL, red social, por decir algo. Y en ancho de columna le vamos a poner 100 para que tenga todo el ancho. Podrías agregar más si quieres, sencillamente asegúrate que la suma de todos los anchos dé siempre 100. Esto, y por último, y no menos importante, entonces recordemos lo que te decía antes, tenemos que tener el nombre del paquete. Entonces, para estar más seguros, vamos a ir acá, vamos a copiar el nombre del paquete y vamos a ir de nuevo a nuestro Migex de redes sociales. Vamos a ir a nuestros settings y vamos a guardar el nombre del paquete. ¿Listo? Vamos a hacer una repasada, que todo acá esté perfectamente configurado. Entonces tenemos un name que es redes sociales. Vamos a guardarlo dentro de nuestro archivo de texto también. Como columnas o como datos, básicamente vamos a tener un icono de red social y una URL de red social. Luego tenemos las columnas, que las columnas básicamente corresponden a lo que queremos que nos salga acá. Lista la columna que queremos mostrarle al usuario. Y finalmente, y súper importante, tenemos el nombre del paquete que vamos a utilizar o donde va a estar guardado este Migex. Acá ya podemos seleccionar la opción de guardar y cerrar. Segundo, copiamos este nombre de paquete que ahorita lo vamos a necesitar también. Damos la opción de guardar y cerrar. Y para terminar acá, y siempre que hagas una modificación debes hacer esto también, una modificación dentro del Migex, darle clic derecho y seleccionar la opción exportar a paquete. Esto básicamente lo que hace es que ya esta configuración quede disponible para que la podamos usar dentro de una template variable normal. Siempre tienes que asegurarte que te salga un texto muy parecido a este, donde lo único que cambia es esta última sección y básicamente debe salir exactamente el mismo nombre que teníamos configurado. Acá ya podemos dar clic a aceptar. Hasta este momento todavía no tenemos nada. Si te fijas, si acá refrescamos, seguimos teniendo las mismas variables de template. Si vamos a menú principal, no vemos absolutamente nada diferente. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar nuestra opción de configuración de iconos dentro de esta misma variable de template que corresponde al menú principal. Entonces, para eso vamos a elementos. Algo súper importante que no lo vamos a hacer, está en el otro video, pero no lo vamos a hacer ahorita, es que organiza en secciones de acuerdo a la sección que estés construyendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si estás haciendo este chunk, que no recuerdo cómo se llama, es importante que esté relacionado a la categoría donde estás creando acá el template variable con respecto al chunk que estés trabajando para que sea más fácil de ubicar. Listo, entonces ahorita vamos a crear nuestras redes sociales dentro de este mismo menú principal. Entonces le vamos a dar clic derecho, vamos a seleccionar crear nuevo template value here, template variable, perdón, y acá entonces empezamos por información general. Dale. Entonces vamos a ponerle a estas redes sociales Suezca, por ejemplo. Sí. Si está bien escrito. En categoría nos aseguramos que esté seleccionado menú principal. Luego vamos a las opciones de input. Entonces este no es ni un texto ni una imagen. Este es básicamente un Migex. Entonces buscamos dentro de nuestras opciones un Migex. Listo. Y este es el valor que básicamente nos permite conectar el Migex que creamos con este template variable. ¿A qué me refiero? Hagamos un pequeño experimento y no configuremos nada ahí. Vamos acá a Template Access, le decimos que Suezca vive, Suezca Online, perdón, y le decimos guardar. ¿Listo? Entonces fíjate que cuando vamos acá y le damos refrescar, en el menú principal, él ya nos va a sacar unas redes sociales Suezca. Pero si ves que aparece como que estuviera mal escrito, no es el header que habíamos puesto. Y si acá le damos Add Item,
Si es que no nos aparece nada, sencillamente nos aparece un campo vacío de título, y esto es porque no conectamos de forma correcta este input variable, este template variable que estábamos haciendo, perdón, con nuestro migex. Entonces ya para conectarlo de forma correcta vamos a input, ya teníamos seleccionado este migex, y en este campo de configuraciones vamos a poner el nombre de nuestro migex, dos puntos, y el paquete de nuestro migex, y guardamos. Listo. De tal forma que cuando vamos acá, si refrescamos esta página, en los template variables, ya ves, si te fijas que ahora dices URL red social, y si agregamos acá, entonces ya nos va a pedir es cuál es el icono de la red social y cuál es la URL de la red social. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a poner un dato para que tengamos ahí un datico de prueba. Entonces para eso vamos a volver acá a nuestras herramientas de desarrollador y vamos a volver a buscar cuál es nuestro icono. Entonces, por ejemplo, tenemos que un icono es este FA Facebook. Vamos a copiar este nombre, vamos a usarlo en el icono de la red social, y acá sencillamente este es importante que lo copies tal cual, por ejemplo de la red social que vayas a poner. Voy a poner por acá solamente así tal cual, perdón, esto es HTTPS, pero lo que te digo, esto lo copias y guardamos y cerramos y guardamos. Pero ¿qué sucede? Si nosotros vamos a ver nuestro sitio, pues ahorita sí vamos a ver nuestro sitio en vivo, que veo que ya has entendido algunas cosas porque ya has puesto algunas imágenes. Sin embargo, te recomiendo revise los tamaños porque estas imágenes están demasiado largas. Los textos, por ejemplo, están muy largos, y si te fijas hay algunas cosas que terminan estando desbordadas de las pantallas. Pero volviendo a los iconos, pues sí, ya hicimos esto, pero si te fijas acá no ha cambiado nada. Seguimos básicamente viendo los mismos que teníamos originalmente en la plantilla. ¿Listo? ¿Cuál es el último paso entonces? Ya es como tal entrar a modificar nuestro HTML. Entonces, como te decía, hay dos formas en las que nosotros usamos los templates variables. O usamos los nombres de forma directa cuando se tratan de templates variables sencillos que son sencillamente una imagen o un texto, o utilizamos esta notación. Esta notación básicamente piensa que es que está llamando una lista. El nombre es puede ser un poco confuso porque traduciría como obtener lista de imágenes, y realmente lo que estás es obteniendo una lista de los valores que tiene un template variable. Me explico. Cuando nosotros configuramos acá esta llamada a getImageList, básicamente lo que va a hacer es traer la lista que, por ejemplo, acá está en menú principal Suezca. Es decir, para este caso nos va a traer todos estos elementos que están acá adentro, no solo los que vemos acá, sino como tal los que están configurados. Para el caso, por ejemplo, el texto y el link. ¿Listo? Entonces continuemos. Entonces vamos a copiar este de acá para que nos sirva de ejemplo y lo vamos a pegar acá arriba. Entonces, como te decía, esto básicamente lo que hace es traernos la lista de elementos que están dentro del migex, los que configuramos acá. Luego le decimos, pues, efectivamente cuál es el nombre que va a tener nuestro template variable, que es el que pusimos acá, en nuestro caso, redes sociales Suezca. Entonces vamos a copiar este redes sociales Suezca. Listo, vamos a ponerlo acá. Y finalmente en esta sección de acá es donde ponemos cuál es el código que queremos que se repita. Me explico. Por ejemplo, si te fijas acá nosotros teníamos el elemento para el menú principal. Vamos a ver el menú principal como era en la plantilla. Listo. Vamos a copiar este acá. Con eso podemos verlo un poco más claro. Y vamos a poner eso, pongámoslo en un nuevo archivo de texto para que de pronto sea un poco más claro. Entonces este era nuestro menú original. Un segundo, lo pongo arriba mejor. Ya no dejo hacer más scroll.
Entonces si te fijas, este era nuestro menú original, perdón, donde teníamos un elemento UL, que es este mismo que está acá, pero entonces ya en lugar de tener escrito a mano cada uno de los elementos específicos, lo que hacemos es utilizar el getImageList para leer una lista de template variables, ponemos el nombre del template variable, y si te fijas, este código que está acá es prácticamente el mismo código que está acá. ¿Qué es lo único que cambia? Que acá en lugar del href estamos poniendo corchete, corchete más. Importantísima diferencia. Si es un template variable normal que no está dentro de un migex, lo llamamos con asterisco. Si ya es una variable que está dentro de un migex, lo llamamos con un más. Pero entonces si te fijas, tenemos todo igual, last clear, rd, napitem, mira, es exactamente lo mismo, el class que está acá, y ya el link y el texto son los que sí ponemos a leer del valor que pusimos en nuestro migex. Entonces en este caso lo único que hacemos es copiar este de acá, que básicamente es el que queremos que se repita muchas veces. Listo. Vamos a pegar acá. Importante que tengas siempre cuidado con estas comillas, con esta que abre y esta que cierra, o si no te va a generar un error. Y ya lo que vamos a hacer, como no queremos sencilla, o bueno, hagamos de hecho esa prueba. Por ejemplo, acá pusimos uno solo que está en Facebook, guardemos este, y acá entonces pongamos un icono diferente, y de paso vemos cómo hacemos para seleccionar otros iconos. Entonces, para seleccionar otros iconos, vamos a Files, Assets, Suezca Online, CSS, y abrimos el archivo Fonts. Acá entonces por nombre vas a poder encontrar los diferentes iconos que hay. Por ejemplo, probemos con este de corazón, por decir algo. Igual acá mismo creo que es encontrar los otros, si no, luego los buscamos. Pero acá, por ejemplo, mira, encuentras el icono de Facebook, el icono de Twitter, pero por ahora vamos a experimentar con este que acabamos de copiar. Entonces este de ahorita que sí, mi Jane, porque pues igual se llama Fahart, ¿listo? Entonces vamos a crear uno nuevo acá en nuestra página, perdón. Entonces guardemos este y vamos a agregar un ítem acá. Vamos a poner que nuestro icono es esta, listo, y nuestra red social pongámosla acá sencillamente https://google.com, listo, y guardamos. Y si vamos a nuestra página y refrescamos ahora, si te fijas tenemos un problema, nos está mostrando es el icono de Facebook dos veces, y si te fijas con la misma ruta en la parte inferior izquierda, esto me refiero a esto, ambos iconos están llevando a la misma ruta, listo, y adicionalmente tenemos otros que siguen apareciendo ahí. Entonces vamos a terminar de arreglar esto, vamos a nuestro chunk, lo ponemos en pantalla completa. Entonces primero vamos a borrar o a comentariar la información vieja que ya no necesitamos, listo. Entonces si refrescamos y actualizamos, ya se nos arregla un poquito, que ya solamente nos aparece, pero nos siguen apareciendo es dos Facebook, listo. Entonces, ¿qué nos hace falta? Acá ya nos hace falta, entonces es editar estos campos. Entonces vamos otra vez a nuestro archivito donde habíamos copiado, y si te acuerdas teníamos estos dos nombres, que estos corresponden a nuestro migex, a lo que teníamos acá dentro de redes sociales. Si te acuerdas que son estos dos. Entonces acá básicamente lo que vamos a hacer es, en lugar de poner por defecto acá el de Facebook, vamos a poner corchete, corchete, más, cierra corchete, y nos vamos a traer el icono de red social que lo teníamos acá. Y vamos a hacer lo mismo para la dirección, corchete, corchete, más, corchete, corchete, y la URL de la red social. Y guardamos. Y cuando venimos, perdón, esta es la plantilla, a actualizar acá,
Entonces si te fijas ahora ya está correcto, ya nos aparece un Facebook y si te fijas acá allá abajo aparece la dirección correcta, un Facebook que nos está llevando a facebook.com, que básicamente fue lo que configuramos acá, perdón, acá, listo. Y otra ruta que habíamos configurado, un corazón que nos lleva a google.com, que básicamente es lo que habíamos configurado acá, listo. Importante que recuerdes que en los MIGEX pues puedes tener diferentes tipos de datos. En el video largo que desafortunadamente no pudiste ver bien, hacíamos la tarea, por ejemplo, de configurar el sweeper, que es el que nos aparece acá abajo, que creo que de pronto le borraste la información. Miremos. O lo ocultaste, no sé por qué no está mostrando nada. Dame un segundito, revisamos. Save. ¿Por qué no lo está mostrando? Bueno, creo que eso lo reviso después porque se estaba funcionando sin problema. De pronto algo se modificó en alguna parte. Pero bueno, eso lo revisamos, lo reviso ahora con más detalle. Pero entonces básicamente esta es la tarea. Entonces pues recuerda, es un proceso primero de identificar cuál es el elemento que quieres entrar a modificar. ¿Listo? Entonces por decir algo que fuera este de acá abajo. Entonces primero identificar cuál es el elemento. Siempre que son listados o prácticamente siempre que sean listados se va a aparecer así, UL y LI. Entonces dentro del LI identificas qué es lo que vas a querer editar. Por ejemplo, si fuéramos a construir este, sería un texto, una imagen y otro texto. Básicamente poder tener un link editable, una imagen editable y un texto editable. Y eso es todo. Voy a revisar qué de pronto es lo que pasó con el sweeper porque estaba funcionando bien y cualquier duda quedó pendiente. Buen día.